Estimados estudiantes, muy buenas tardes, les agradezco su puntualidad. En la tarde de hoy vamos a realizar nuestra segunda sesión del componente práctico. En este caso vamos a ver prácticas 3 y 4. La semana pasada estuvimos viendo la práctica 1 y 2. Voy a hacer ahorita una breve pausa para algunas pautas para el reconocimiento de algunas imágenes de esas prácticas anteriores y recordarles que nuestro último encuentro se desarrolla el viernes 30 de abril, es decir, dentro de 10 días. No un miércoles, sino va a ser un viernes. En este caso es el mismo horario, pero, como les digo, no va a ser el miércoles, sino el viernes. Recuerden que el componente práctico es uno de las actividades con mayor número de puntos, 120. Entonces, es una oportunidad para que ustedes puedan subir las notas que tienen, su promedio, mejorarlo y de esa manera, pues, alcanzar la meta que ustedes deseen. Les contaba la semana pasada que las sesiones están divididas en dos partes. La primera es la conceptualización teórica, donde les explico la teoría y lo que deben hacer para cada práctica. Más o menos eso se demora 1 hora, máximo 1 hora y 20. Y después de eso, ustedes deben iniciar su proceso del desarrollo del informe de laboratorio. Recuerden que es individual. Y yo los estaré acompañando en ese espacio, es por el grupo de Skype del curso. Ahorita les envío nuevamente el link para que ingresen por ese medio. Ahí estaré hasta máximo las 10 de la noche, respondiendo a las preguntas que tengan sobre esta actividad, en este caso práctica 3 y práctica 4. La idea es que en nuestra última sesión, que les recuerdo es el viernes 30 de abril, ustedes al finalizar a las 10 de la noche de ese día, tengan ya listos los 7 informes de práctica en un solo documento. Recuerden que en este caso no estamos enviando documentos para retroalimentación, sino que ustedes están recopilando todo en un solo documento que me van a enviar a través del curso del componente práctico. No hay que hacer retroalimentaciones, solo es ese documento. ¿Por qué no? Porque tenemos casi 3 horas para que yo pueda solucionar sus preguntas de forma sincrónica. ¿Dónde lo subimos? Al enlace que dice componente práctico virtual, entrega la actividad que se encuentra en el curso del componente práctico. Plazo, pueden hacerlo ese mismo día si tienen todo listo, pero si no, máximo al domingo 2 de mayo para poderlo hacer. A los que acaban de llegar rápidamente les voy a hacer un repaso de dónde encuentran esta información. Entonces, estamos aquí en nuestra aula virtual y ustedes van a desplazarse casi hasta el final de esta página. Van a encontrar, en este caso, algo que dice componente práctico, curso de biología. Aquí es donde ustedes van a encontrar protocolo, guía, el foro donde les recuerdo horarios, el enlace, que realmente el enlace es el mismo para las 3 sesiones. Y aquí es donde ustedes van a subir su documento final. Entonces esperemos que se abra. Despliegan entonces el foro, que es informativo. Recuerden que en ese foro no es como en el curso normal, sino que acá es más de contarles los links, las horas de encuentro y como les hice la semana pasada, en este caso les compartí la grabación de la práctica anterior. Vean acá. Entonces, ahí está esa grabación. Por si no alcanzan a compartir con nosotros en este espacio, pues con la grabación pueden desarrollarla. En donde dice guía se encuentran todos los documentos y en donde dice componente práctico virtual, entrega la actividad, es por ahí donde ustedes van a subir el documento con las 7 prácticas. En este caso me dice calificar, a ustedes les debe salir un botón para subir la actividad y enviar. Es por este medio donde lo deben hacer.
no por el campus virtual, sino por este medio. Si no lo hacen por acá, no podré ver el documento y por tanto no lo podré calificar. Ahora sí, retomando un poco nuestras actividades de la semana pasada. Muchos me preguntaban, profe, ¿y yo cómo reconozco cuáles son esas células o tipo de células? Mi recomendación es que, bueno, revisen los dos videos, tanto la grabación de la sesión de la semana pasada como la que ustedes van a encontrar en el protocolo de la práctica. En este caso, para la práctica 2, la encuentran en la página número 10. Y en ese video, que es este que está acá, hay otras imágenes similares. Mi consejo es entonces, a partir de esas imágenes, si quieren, amplíen un poco la imagen y reconozcan formas, en este caso una forma hexagonal. Recuerden que hablábamos de células, perdón, de tejidos, tanto de vegetales como de animales, y por tanto son células vegetales y animales. Entonces les contaba que las células animales son más bien irregulares, mientras que las vegetales tienden a tener formas más bien rectangulares o hexagonales. Entonces fíjense en esta. No es irregular, sino que sí tiene como una tendencia a ser regular. Con los colores, con esta forma, pues pueden comparar con los videos y definir qué es. Fíjense en los colores. Si es morado, les explicaba algo la semana pasada sobre ese cambio de color. Aquí vemos formas redondas, pero fíjense muy bien en los colores que hay en el interior de esta imagen. Esta imagen sí se las mostré tal cual, espero que la puedan reconocer. Y en este caso, fíjense en la forma, en este caso no es una forma rectangular, más bien como irregular, como una escama. Ahí les di un tip para que reconozcan eso de acuerdo a la información que les envié o que les di la semana pasada. Bueno, ahora sí vamos con práctica de tejidos vegetales. Entonces, recordemos que los tejidos como tal son agrupaciones de células que constituyen o que contienen más bien una misma función. Tienen la misma estructura y la función es especializada. Hay funciones, por ejemplo, en el caso de los animales, para la movilidad. Entonces encontraremos células musculares, encontraremos células que se encuentran en el cartílago, en los huesos, células especializadas para la piel porque son protección, entonces son células epidérmicas. Igual pasa con el tejido vegetal. Ellas tienen una especialidad dependiendo de dónde se encuentran. Si están en la parte externa, seguramente son células epidérmicas de protección. Si están en la parte interna, serán células de soporte, por lo tanto forman un tejido de soporte. Entonces, similar a lo que ocurre con los otros animales, pasa con ellos. De acuerdo a dónde se encuentran, van a tener una función especializada, una estructura para tal fin, y por lo tanto, al agruparse varias células con esa característica, van a formar un tejido. Dentro de los tejidos vegetales tenemos, digamos que, 4 principales clasificaciones. La primera es el tejido meristemático y principalmente la función de ellas es el crecimiento de las plantas. Y dependiendo del momento o la edad en que se encuentre la planta, vamos a encontrar diferentes tipos de tejido meristemático. Si estamos hablando de las semillas como tal, su tejido es embrionario. Pero si esa semilla empieza a germinar, a producir ese ápice de raíz, a generar ese primer tallo, esa primera hoja, ya no es un tejido embrionario, sino un tejido primario o apical. Esto lo encontramos, ya como les decía, en esos inicios de raíces, en esos principios de tallos, pero si ya ha crecido y estamos formando ya una planta un poco más madura, o por lo menos que tenga una mayor estructura que esta principal, ya hablamos de un tejido secundario o lateral. También podemos encontrar entonces en una planta adulta, tanto el primario como el secundario. Secundario va a ser, digamos que en la parte del centro, en el tallo y las raíces. Pero en esos
pequeños tallos que estén creciendo alrededor. Vamos a conocerlos como tejido primario o apical, que después pasará a ser un tejido secundario. Un tejido que seguramente a todos nos hablaron en el colegio es un tejido conductor. Básicamente se encarga del transporte de sustancias y encontramos dos tipos de tejido de conducción, el xilema y el floema. Recordemos que el xilema me transporta la savia bruta y el floema ya me transporta esa savia elaborada. Lo encontramos tanto en raíces como tallos y hojas, encontramos este tejido. Siguiente, el tejido fundamental. Están subrayados, digamos que los que más vamos a ver en el laboratorio de hoy, porque estos dos seguramente los hemos visto cuando estábamos en el colegio, pero estos dos no se tratan tanto en ese nivel académico. Entonces, tejidos fundamentales, se trata de aquellos que se encargan de la producción y almacenamiento de alimento, que son importantes cuando estamos, por ejemplo, hablando de la industria agrícola, cuando estamos en la ingeniería de alimentos, porque generalmente es de ellos que aprovechamos esos frutos para generar nuevos alimentos para consumo humano o animal. Entonces, dentro de ellos, de eso fundamental, hay una subclasificación donde encontramos el tejido de parénquima, que en este sí es donde encontramos básicamente el almacenamiento de esas sustancias de reserva. Les contaba la semana pasada que en la mayoría de plantas la forma como almacenan carbono es a través de el almidón. Es decir, que este parénquima va a ser aquel que me va a almacenar esa sustancia, el almidón, o otras sustancias que contengan esa fuente principal que tenga ese alimento. Entonces, que contenga fructosa, que contenga glucosa. Generalmente los encontramos en el tejido de parénquima. Otro tipo de tejido fundamental es el colénquima. Este básicamente me va a dar rigidez y flexibilidad, sobre todo a las hierbas y a las plantas jóvenes. Generalmente también lo podemos encontrar en parte de los frutos, pero normalmente en los tallos me van a dar algo de flexibilidad a ellos. Habla de hierbas, recuerden por ejemplo la hierbabuena, otras plantas como en el cilantro, la misma lechuga, que son plantas bastante flexibles, que no tienen la rigidez en su tronco, como por ejemplo en un roble, en otro tipo de plantas. Entonces, el tejido que más constituye este tipo de vegetación es el colénquima. Y el esclerénquima, que generalmente me da resistencia y sostén a las plantas que son adultas. Entonces, les hablaba ahorita, por ejemplo, del roble, de los pinos, eso que le da la rigidez, que haya un fuerte viento, una fuerte ventisca y ellas se mantengan estables, es gracias a este tejido que les da esa resistencia. Y finalmente, el tejido protector también tiene una clasificación dependiendo de dónde se encuentre. Si están en la parte externa, generalmente en las hojas, o si hablamos de la corteza, es la parte superficial, harían parte de un tejido epidérmico y se conoce como cutícula. Y si hablamos ya de la parte interna de las plantas, se conoce como corcho o suber, y el nombre que se le da técnico a ellas, la suberina. Esto es generalmente para plantas adultas donde encontramos este tejido protector. Vamos a hablar entonces de esos dos tipos de tejido, tanto los de fundamentales como los de soporte o epidérmicos, que son realmente las imágenes que tenemos en nuestra guía de laboratorio. Los tejidos de sostén, como les decía hace un momento, son los encargados de permitir ya sea una resistencia de la planta, si estamos hablando de plantas adultas, o la flexibilidad, si estamos hablando de hierbas o plantas jóvenes. Normalmente, dependiendo del tipo de tejido y de la edad de la planta, vamos a encontrar diferentes células.
Si hablamos de ese tejido que le da resistencia, hablamos de células que realmente están muertas, ya pasaron su etapa de madurez y que su principal característica es que contienen paredes celulares muy gruesas, que contienen una alta concentración de celulosa, hemicelulosa y algo de lignina. Esta combinación es la que le va a dar esa fuerza a ese tejido. ¿Qué células encontramos ahí? Células en forma de fibras, es decir, alargadas o escléridas. Ya les voy a mostrar esas imágenes. Entonces, aquí encontramos estos de soporte. En este caso es una imagen que vimos la semana pasada, el de la cebolla. Recordemos que este también es epidérmico, porque me cuida cada capa que tiene la cebolla. En este caso es una cebolla cabezona. Y identificamos las células que son vegetales. Vean, en este caso se ve bien la forma rectangular y su núcleo. También encontramos tejidos sostén en forma de fibras, veanlas acá que son alargadas. O en forma fusiforme, vean estas que tenemos. En este caso, sí se alcanza a ver este tejido, esta pared celular que es bastante gruesa. Recuerden lo que les acabo de decir, que son células que están muertas en este caso, en otras no son. Recuerden que cuando es un tejido de una planta madura, su función es resistencia, por lo tanto la mayoría de ellas van a estar muertas, pero vean su pared celular bastante gruesa. En el caso de la cebolla no es tan gruesa porque está en crecimiento. Recuerden que la cebolla cabezona realmente es el bulbo de la planta. De ahí están agarradas las semillas y ahí van a aparecer después hojas para que pueda hacer la fotosíntesis. En ese caso, entonces es un tejido joven, por eso no tiene una pared celular tan gruesa como la que vemos en esta imagen. Otro tipo de tejido de sostén son las escléridas. Generalmente las escléridas hacen parte de los tejidos parenquimáticos. Si ustedes se acuerdan, yo les decía que el parenquimático es un tejido cuya principal función es almacenar sustancias de reserva, como el almidón o la fructosa, es decir, que podemos encontrarlos en las frutas. Y el colénquima, que les decía que nos daba rigidez y flexibilidad a las plantas jóvenes. Generalmente, ellos sí tienen una mayor cantidad de lignina. En la diapositiva anterior decía que ese tejido de soporte anterior era una poca cantidad de lignina, pero una gran cantidad de celulosa y hemicelulosa. Entonces aquí vemos cómo se van diferenciando la una de la otra. Hay diferentes tipos de escléridas. Fundamentalmente las podemos encontrar ya sea en las hojas, como estas que vemos aquí, que son como unos pelillos que se encuentran en las hojas, o en algunas frutas. Por ejemplo, lo que le da esa característica al kiwi son este tipo de escléridas. Y también podemos encontrar tejido, como les decía, parenquimatoso en las frutas. Vean esta imagen de acá. Entonces vemos como un tejido grueso. Vean el tejido que tiene acá. Este sí tiene una gran cantidad de celulosa y hemicelulosa, por eso tiene esta pared tan gruesa que le va a dar soporte, en este caso, a la fruta. Y alrededor tiene tejido parenquimatoso que está almacenando sustancias de reserva, almidón o fructosa o, dependiendo de la fruta, una u otra característica. Entonces, este tipo de imágenes, así donde esté tanto el parénquima como el colénquima, lo podemos ver en las frutas. Vean aquí otra imagen. Entonces, estos puntos que se ven más oscuros realmente son células del colénquima, y estos que se ven más espaciados, no tan comprimidos, es el tejido parenquimatoso. Está almacenando en este caso. Vale, Catherine, voy a aumentar a ver si nos deja con este. ¿Ya lo ves mejor? Bueno, les decía, este tipo de tejido es más para las frutas y ahí encontramos los dos tejidos.
Colénquima es este central que se ve bastante apretado, células bien compactas, células que tienen una pared celular muy gruesa, y el que está alrededor, que se ve más bien suelto, más grande las células, no se nota tanto su pared celular, es el parénquima. Vean la misma imagen, pero un poco más alejada, es porque en este caso se vio con un objetivo de 40 y esta imagen es con un objetivo de 10x. Otro tipo de tejido es el protector, es un protector epidérmico, quiere decir que lo encontramos en lugares que necesitan una mayor protección, en este caso son las hojas. Generalmente estos tejidos tienen como función proteger a la planta, en este caso a las hojas, que no se vayan a desecar. Es decir, que cuando haya temporadas de calor muy fuerte, la planta no vaya a perder una gran cantidad de agua y se vaya a morir. Pero al mismo tiempo permite que las plantas a través de las hojas puedan absorber agua. Recuerden que las plantas absorben agua tanto en la raíz como en las hojas. Obviamente tienen una mayor eficacia las raíces, pero en las hojitas también ellos pueden absorber agua. Generalmente es un tejido muy delgado, pero tiene esa característica. Va a dar protección y además va a permitir absorción de agua y evitar la desecación. ¿Cómo cumple esas dos funciones? A través de algo que se conoce como los estomas. Los estomas son un tejido que está conformado básicamente por dos células. Esto que aquí parece un ojo, realmente lo que tenemos son dos células. Aquí hay una y aquí hay otra que se está formando. Aquí vemos una y aquí está la otra. Parecen como el ojo de una serpiente, de un lagarto. Su función es, gracias a este orificio que tienen ahí, va a permitir que la planta transpire. Hagan de cuenta como los poros de nuestra piel. Y cuando está haciendo mucho calor, se abran y permitan que el agua evaporada salga de ellas. De esa manera van a regular su temperatura. Pero cuando está haciendo mucho calor o también mucho frío con en las épocas que en Colombia nos puede llegar a bajar a menos 2 grados centígrados, ellas se van a cerrar. ¿Para qué? Para proteger a la misma planta, para que no se vaya a desecar, para que no se congele el agua que tiene en su interior o que se evapore completamente. Entonces, esa es la función de esos poros que vemos ahí, de esos estomas. Como les decía, está formado por dos células. Esas células se conocen como células oclusivas. En esta imagen vemos el tejido que hablábamos ahorita de soporte, que son estas células que vemos acá, pero están acompañadas también de esos estomas, que es un tejido de protección. Y justo acá vemos un tricoma, un pelito de los que les hablaba hace un momento, que también es una forma de protección. Aquí vemos nuevamente esos estomas, pero un poco más clara la imagen. Vean, aquí se evidencia claramente que aquí hay una célula. Aquí vemos la división con la otra célula. Y en la mitad encontramos ese poro que se conoce como ostiolo. Al ser células vegetales, vamos a encontrar también cloroplastos en su interior. En este caso se ve azul porque digamos que se utilizó un lente de esa tonalidad para poder visualizar un poco mejor la estructura interna de estas células. Pero en su color natural se van a ver es verdes estos cloroplastos porque ese es el color característico de ellos. ¿Cómo lo veríamos en contexto con el resto de la hoja? Células de protección, perdón, células de soporte, que son estas que están acá, que darían el soporte y la forma a la hoja. Y aquí están los estomas. Ya tiene varios estomas. Recuerden que se ve como un ojo, o yo también a veces le hago como la alusión a que puede ser como una semilla de café. Y encontramos varios. La característica principal, vean lo que tienen este pequeño orificio que es el ostiolo. Entonces, es la forma como lo van a poder identificar cuando ustedes vean las imágenes en su informe de laboratorio. Aquí están los tricomas, que son tejidos también epidérmicos.
Los tricomas son apéndices, es decir, es algo que queda externo a la planta, no conforma tanto las hojas, sino más bien es externo. Vamos a encontrar diferentes formas y funciones, dentro de las cuales, por ejemplo, algunas van a encargarse de absorber agua, como estas dos que vemos acá. Otras de regular la temperatura, como esta. Esta es la parte del envés, es decir, la parte de abajo de las hojas de la planta de olivo. Y la función de ellos es regular la temperatura cuando hace mucho frío, cuando hace mucho calor, pues proteger la planta. Otras van a tener funciones como la dispersión de semillas. Ahí vamos a tener la posibilidad también de poder hacer la dispersión, porque al acercarse un insecto o un ave van a quedar impregnadas en sus patas, puede ser el polen o algo de la semilla o estos frutos, y se van a poder dispersar a otras zonas y de esta forma pues que puedan crecer nuevas plantas. Entonces, para que vean las diferentes funciones, entonces están estas que son simples, unicelulares, encargadas de la absorción de agua. Esta sí es pluricelular, tiene una ramificación, pero también se encarga de la absorción de agua. Este que se ve como unos pelos enredados ahí es regulación de temperatura. Este de acá es glandular, su función es la dispersión de semillas. Y tenemos otras que son escamas, que tienen esa forma de protección frente a algunos estímulos o cuando llegan insectos también que protejan la planta. ¿Preguntas de esta parte? Mientras tanto voy a mostrarles en el anexo de la entrega del informe qué es lo que deben desarrollar ustedes. Van a encontrar entonces en la práctica 3 tejidos vegetales estas 5 imágenes. Algunas de ellas se las mostré ya en esta presentación, y otras, porfa, fíjense mucho en la forma que tienen. Puede que no tenga el mismo color, pero la forma sí es muy similar a lo que les mostré hace un momento. ¿Qué deben colocar? En la segunda columna, el material biológico de donde se obtiene. Entonces, si es de una hoja, si es de la raíz, si es del tallo, ¿en dónde lo encuentran? ¿De qué material biológico? Recuerden que estamos hablando de tejidos vegetales, así que debe ser alguna de esas 3 opciones. Raíz, tallo o las hojas. Perdón, hay 4. O la fruta como tal. Tipo de tejido. Entonces, si es un tejido de soporte o de protección. Son los dos únicos que vimos ahorita. Soporte o de protección. Y la función que tendrían esas células para la planta. O sea, su función es de protección para la desecación. Su función es para el soporte de hierbas o para el soporte de plantas ya maduras. Eso es lo que deben colocar aquí para cada uno de estas 5 imágenes. ¿Claro o hay preguntas? Listo, Omar, muchas gracias. Y ahora nos vamos a nuestra práctica número 4, que es diversidad microbiana. Entonces, hemos hablado ya de diferentes tipos de células. Empezamos a mostrar células vegetales, células animales, algunas de ellas teniendo en cuenta su función, el lugar donde se encuentran. Y ahora vamos a encontrarnos con algo que es mi pasión, porque yo soy microbióloga, que son los microorganismos. Recordemos que los microorganismos son organismos vivos que en ocasiones, o dependiendo de su tamaño, no podemos ver a simple vista. Estos microorganismos se clasifican dependiendo de sus células y el reino al que pertenecen. Inicialmente, la principal clasificación que se da es dependiendo de si tienen forma o no de célula. Entonces, las células como tal las clasificaríamos como microorganismos procariotas o como microorganismos eucariotas. Estas dos clasificaciones ya las hemos visto a lo largo del curso, tienen sus bases del colegio, pero las recuerdo rápidamente.
Procariotas son células que no tienen un núcleo definido y generalmente son unicelulares, tienen muy pocos organelos y generalmente se van a reproducir de forma asexual. Eucariota, su célula tiene un núcleo definido, tiene muchos organelos, cada uno tiene una función especial para poderle darle vida y función a esa célula. Y aquí encontramos organismos tanto uni como pluricelulares. De acuerdo a esta clasificación, los únicos procariotas que tenemos son las bacterias. Los únicos que tienen esa característica de no tener núcleo son las bacterias, y todas las bacterias, como les contaba hace un momento, son unicelulares. Dentro de los eucariotas encontramos el reino protista, donde a su vez se subclasifica en algas y protozoos. Las algas son organismos que producen su propio alimento, muy similar a las plantas, pero la diferencia, porque ellos no están dentro del reino de las plantas o el reino vegetal, sino del protista, es porque las algas no tienen tejido conductor, el que hablábamos hace un momento. Ellos no tienen ni xilema ni floema. Por ese motivo, hace parte del reino de los protistas. Y los protozoos son organismos, la gran mayoría de ellos los conocemos como parásitos, aunque no todos lo son, y digamos que es el primer inicio de lo que después evolucionó para conocerse como animales. Y está el reino de los hongos, que tiene otra subclasificación, donde encontramos mohos, que son hongos microscópicos pluricelulares, que cuando los podemos ver es porque tienen una gran cantidad de ellos en el lugar donde han crecido, ejemplo, en las frutas, en las paredes, en el pan. Esos son mohos, o también los conocemos como hongos fungiformes. Están los hongos mucosos, o también se conocen como setas, que son los hongos de gran tamaño, como por ejemplo el champiñón. Y están las levaduras, que son organismos unicelulares, que tienen reproducción, en este caso, asexual. Hoy vamos a trabajar solamente dos de de esos microorganismos celulares, que son las bacterias, y vamos a trabajar el reino de los hongos, mohos, setas y levaduras, por eso están en azul. Pero dentro de los microorganismos hay otra subclasificación, que son aquellos microorganismos que no tienen forma celular y que ya sabemos que no son seres vivos, que son los virus, viroides, o también tendremos aquí la clasificación de los priones. Se estudian en la microbiología, pero recuerden que no son seres vivos. Ellos necesitan de un ser vivo, básicamente de su núcleo y de su célula, para poder reproducirse y poder crecer. Por lo tanto, no son seres vivos, pero hace parte de los microorganismos. Hablemos entonces ahora de bacterias y de los hongos. Las bacterias se han estudiado durante mucho tiempo, y esto ha hecho que tengamos diferentes técnicas para poderlas identificar. Entonces, tenemos una primera clasificación que se da de acuerdo a la forma. Entonces, si ven que es una forma redonda o esférica, se conocen como cocos. Entonces, vamos a cambiar aquí el puntero un momentito. Si las ven redonditas, realmente son muy pequeñas. Cocos. Si lo vemos como una forma de bastón, es decir, alargadita, los conocemos como bacilos. Espirilos en una forma helicoidal. Y vibrios o vibriones los vemos con una forma como de coma. Parece un coco en la cabecita y es alargado como un bacilo. Se llaman vibrios. Entonces, por la forma se clasifican en 4: cocos, bacilos, espirilos y vibrios. Esa es la primera clasificación. Cuando uno está identificando una bacteria, lo primero que uno hace es una técnica de tinción de Gram y identifica la forma. Con eso se da una primera clasificación.
La segunda depende de la composición de su pared celular. En las bacterias se ha encontrado que tenemos dos tipos de composición, que se conocen como gram positivas o gram negativas. ¿De qué depende esto? De una sustancia que tienen en su interior que se conoce como peptidoglicano. Esa es la principal sustancia que contienen sus paredes celulares, peptidoglicano. ¿Qué pasa? Las células que se conocen como gram positivas son aquellas que tienen una concentración de peptidoglicano entre el 30 y el 70%. Tiene una gran cantidad de esta sustancia en su pared celular. Pero las gram negativas lo contienen, pero no tanto. Solamente entre el 10 y el 30% de su pared celular va a contener peptidoglicano. De esa diferencia de la concentración de esta sustancia va a hacer que cuando hagamos una tinción de gram podamos identificarlas por el color, dependiendo, ahorita les explico el fundamento de esta coloración. Las gram positivas nos van a dar de color morado y las gram negativas de color rosado, gracias a tinción de gram, y el fundamento principal es debido a su composición de la pared celular, básicamente ese peptidoglicano. Recuerden, si es gram positiva es de color morado y es porque tiene entre el 70 y el 70% de peptidoglicano. Si es gram negativa va a darme de color rosado, tiene entre el 10 y el 30% de peptidoglicano. Y hay otra clasificación que ya es dependiendo de la nutrición, entonces de aquello, de lo que se alimente, de aquello que requiera para poder sobrevivir, hay una clasificación y con eso es que nosotros lo conocemos como identificación bioquímica. Lo que les acabo de contar es una identificación microscópica. En el microscopio por colores y por formas sabemos qué tipo de microorganismo es. Pero digamos que cocos gram positivos, cocos gram negativos, hay muchos. La forma para identificar claramente qué es con esa nutrición, porque ellas se especializan en consumir ciertas sustancias. Hagan de cuenta como nosotros. Hay unos que prefieren comer más carne, otros les gusta más como los cereales, como la papa, también la yuca, les gusta también como mezclar un poco entre las dos cosas. Hay gente que solo prefiere vegetales. Algo así le pasan a ellos. Ellos consumen ciertas sustancias que tienen la capacidad enzimática para poder degradar, otras que no, que las dejan de lado. Y de esa forma, teniendo ese conocimiento de qué consumen y qué no, a qué temperatura crecen, con qué cantidad de oxígeno, es que podemos identificarlas claramente. Aquí lo que tenemos nuevamente es la diferencia entre una célula gram positiva y una célula gram negativa. Y lo que encontramos es la cantidad de peptidoglicano que hay entre la una y la otra. Esto que vemos como de color rojo, yo lo veo, ustedes de pronto lo ven de color café, es la concentración de peptidoglicano. Entonces recuerden que las gram positivas tienen una concentración entre el 30 y el 70%, gram negativas entre el 10 y el 30%. Entonces, así se vería si dividiéramos esa pared celular de forma transversal. No solo tienen peptidoglicanos, sino tienen otras sustancias. Entonces, por ejemplo, esas gram positivas tienen glucoproteínas, siempre se tiene un espacio para poderse unir a la membrana celular. Las gram negativas tienen otras sustancias como por ejemplo endotoxinas que les permitirán de esta forma también adherirse y producir enfermedad sobre el huésped donde ellas crezcan. Aquí vamos a ver el fundamento de la tinción de gram. Inicialmente todas las células son transparentes, no tienen un color definido. Nosotros se lo vamos a dar para poderlo ver en el microscopio. Entonces, ¿qué hacemos? De una muestra que tengamos donde reconozcamos que hay microorganismos, lo que hacemos es llevarlo a una lámina con ayuda de una asa o con ayuda de un escobillón, la trasladamos hacia esta lámina, esperamos que se seque por la temperatura en la que se encuentra o por la acción del viento, se va a secar. Como es una muestra muy delgada,
básicamente se puede secar entre 2 y 10 minutos dependiendo de su grosor, pero se seca rápidamente. Una vez haya pasado esto, el primer paso es la fijación, que se hace por calor. Estas células en su pared celular también tienen lípidos. Esos lípidos nos van a ayudar a fijar las bacterias a la lámina cuando tengan la acción del calor. Entonces aquí si yo tengo mi mechero y la paso el fuego por debajo de la lámina, arriba siempre encuentro la muestra que puse de las bacterias. En el otro lado, parte de atrás de la lámina, voy a poner el fuego más o menos 3 veces. 1, 2 y 3 veces. No lo dejo ahí frente al fuego todo el tiempo porque es un vidrio, recuerden que esta lámina es un vidrio y se calienta rápidamente, así que se pueden quemar. Además, si cogen el hollín, esto se va a quedar todo negro. Pero tampoco lo paso 1, 2, 3 así rápido, porque no voy a lograr ese efecto de que esos lípidos, de que esa grasa, logren adherirse al vidrio. Ese es el primer efecto. Fijación. ¿Para qué lo fijo? Porque voy a hacer unos lavados después de aplicar cada colorante, y si yo no fijé esto con fuego, voy a perder la muestra. Cuando hago los lavados, así yo no le pase un dedo o algo, por la misma presión del agua, se van a caer. Entonces, primer paso, la fijación. Ese es el primer paso para la tinción de grano. Después de eso, lo que uno hace es agregar un colorante que se conoce como cristal violeta. Este colorante lo dejamos sobre la muestra 1 minuto y luego se lava con agua. No se frota con el agua, con el dedo, con algo, solamente es el chorro de agua que permita que caiga el colorante. Lo que va a hacer en este caso ese cristal violeta es darme un color morado, o dependiendo de cómo se haya preparado, puede darme un color azul oscuro. Y me va a teñir las dos bacterias, tanto gram positivas como gram negativas. En este caso, inicialmente no tenía ningún color y ahorita les di un color a todas. No les he dado algo que me permita diferenciar gram positivas de gram negativas. Así que debo empezar a preparar eso para poderlas identificar en algún momento. Después de eso aplico Lugol. Les contaba la semana pasada que el Lugol es de color amarillo. Su principio activo realmente es yodo yoduro y se deja por 1 minuto también. Dejo 1 o 2 goticas sobre la muestra y lo dejamos por 1 minuto. Función de este Lugol es fijador, o también se conoce como mordiente. ¿Qué significa esto? Va a fijar el colorante anterior, que era el cristal violeta, en aquellas células que tengan una alta concentración de peptidoglicano. Y como les contaba hace un momento, esas son las gram positivas. A estas gram positivas, durante este minuto, lo que van a hacer es permitir que penetre aún más el colorante y se fije al peptidoglicano. ¿Qué pasa con las otras? Como no tiene una gran concentración de peptidoglicano, y si ustedes recuerdan, el peptidoglicano se encuentra como en la mitad, no en la parte externa como en este caso, en ellas no se va a fijar el colorante. Siguen moradas porque no les he quitado el color, pero tampoco les he agregado otro, así que seguirán moradas. ¿Qué debo hacer para empezarlas a diferenciar? Pues quitarles el color a estas porque no son gram positivas, así que lo que hacemos es agregar un decolorante, que en el laboratorio se conoce como alcohol acetona. Al ser un decolorante, puede quitarme el color de todo. Así ellos hayan tenido la fijación por el Lugol, puede quitarme el color de todo. Así que solo se dejan por 15 segundos. Se me olvidaba, antes de pasar a esto, el Lugol también, de pasado el minuto, hay que enjuagarlo con agua y ahí sí aplicamos este alcohol acetona. Solo por 15 segundos y también se lava con el chorro de agua. No frotamos, solamente con el chorro de agua que caiga este alcohol. Ahora, ¿qué pasa? En este momento, las células gram positivas siguen siendo moradas, pero las gram negativas están sin color. Así que debemos agregarle un colorante de contraste que me permita diferenciar las gram positivas de las gram negativas. Y ese colorante de contraste se conoce como safranina, o también podemos aplicar fuchina, que es de color rosado. Y como les decía, me va a permitir así diferenciar las células dependiendo de esa concentración de peptidoglicano por un color morado o un color rosado. Se deja por 30 segundos, después de esto se enjuaga, ahí sí se deja secar muy bien la lámina. En los otros pasos no se dejaba secar, sino que de una vez aplicábamos el colorante.
y luego se aplica una gota de aceite de inmersión para poder observar las células en el objetivo de 100x en el microscopio. Recordemos que son células pequeñas, así que tenemos que observarlas con el lente de mayor capacidad, que en este caso es con el lente de 100x. Y vamos a observarlas teniendo en cuenta las características que les contaba antes, la forma y el color. De esta forma vamos a darles la identificación microscópica. Entonces aquí tenemos lo que les hablaba hace un momento de esa fundamentación del cristal violeta, del lugol, alcohol, acetona y la safranina para poderlas identificar. El cristal violeta y el lugol me van a poder permitir la tinción de los gram positivos y básicamente la safranina de los gram negativos. ¿Cómo vamos a expresar los resultados de este estudio? Entonces, inicialmente donde dice bacterias colocamos la forma, luego colocamos la palabra gram. Gram es el apellido del científico, el microbiólogo que descubrió esta tinción, que se llamó Christian Gram, y en homenaje a él es que siempre identificamos con su apellido acá, siempre por eso va a ir en mayúscula, y no es grande, sino Gram con M, que es su apellido, y después colocamos, dependiendo del color, si son moradas colocamos gram positivas, si son rosadas, gram negativas. Aquí vemos entonces como formas y colores. Recordemos que podemos encontrar formas de coco, si es redondo, bacilo, si es en forma de un bastón, está bien que es como una comita, sería un vibrio. Aquí nos faltarían los que son como hélices, que serían los espirilos. Entonces, ¿cómo nombrar claramente las bacterias de acuerdo a esta identificación microscópica? Sería la forma, coco, bacilo, vibrio, espirilo, la palabra gram y después por el color gram positivo o gram negativo. Entonces, si vemos estos de acá, la forma es coco, son redondas, al ser rosadas, parecen rojo también, se van a llamar cocos. Gram, perdón, este es un gram negativo, sería esta de acá. Gram positivo sería esta porque es color morado, pero estas de acá, que son rosadas, o en ocasiones se puede ver roja dependiendo de cómo se haya preparado ese tinte, este sería también un coco, pero gram, al ser rosado, negativo. Y ese que les tenía aquí de ejemplo sería este de aquí abajo. Forma coco, se hizo tinción de gram, así que se coloca la palabra gram, y darle un color morado sería un gram positivo. Aquí vemos entonces ejemplos de las bacterias de acuerdo a su forma y al color que me dan. Al costado izquierdo encontramos las diferentes agrupaciones que pueden tener las bacterias. No todas las bacterias se agrupan, dependen de su especie. Algunas se pueden agrupar, otras no. Y gracias a eso es que podemos también tener una clasificación. Apenas vemos al microscopio si hay alguna agrupada de una forma especial, ya empezamos a decir, bueno, esto se parte de tal especie. Para identificar claramente género, especie y subespecie, hacemos ya las bioquímicas, que es identificar de qué se alimentan, cómo se alimentan, y así identificamos claramente ese microorganismo. Entonces, por ejemplo, si son cocos y me forman como un racimo de uvas, sabemos que hacen parte de la agrupación que se conocen como estafilococos. Ejemplo, estafilococo aureus, que en ocasiones se puede ubicar en nuestro tracto respiratorio alto, es decir, en fosas nasales, faringe y laringe. Hay personas que son asintomáticas y no les puede pasar nada. Pero, por ejemplo, en el área de alimentos o en el área de la farmacia, si esto pasa al alimento, pasa al medicamento, es posible que le cause una enfermedad a esa persona que vaya a consumir ese producto. Entonces, es de cuidado, es más usar muy bien tapabocas cuando estamos en estas áreas de producción. Veamos otro de acá, vean este. También son cocos, pero parece como una cadena, como un rosario. Esta agrupación la conocemos como estreptococo.
Ejemplo de unos estreptococos, algunos de ellos son los que nos producen las amigdalitis bacterianas, que se ubican en nuestras amígdalas. Veamos entonces también los bacilos se pueden agrupar. Entonces este bacilo lo hemos agrupado también en cadena. En este caso nosotros los llamamos estreptobacilos. En este caso también por la forma de este interior que se llama una espora, empezamos a reconocerlos ya como bacillus, en este caso un bacillus cereus. Entonces, por la forma podemos empezar también a identificarlos junto con su agrupación. Les recuerdo, no todas las bacterias se agrupan, pero si se agrupan nos ayudan a identificarlo un poco más fácil. Ahora veamos estas imágenes, ya en el microscopio, después de una tinción de Gram, identificar formas y la tinción que tienen por el color, si es Gram positiva o Gram negativa. Esta de acá, ¿quién me ayuda? ¿Qué forma le ven? ¿Qué color? ¿Cómo la llamarían? A la A. Los leo por el chat, o si alguno quiere abrir el micrófono. ¿Cómo nombrarían a este de acá? Tranquilos, no hay problema si se equivocan. Voy a sacar a ver si quedó claro o no. ¿Quién me ayuda con este? Caterina nos dice que es una Gram positiva, sí señora, porque es morada. ¿Y la forma? ¿Qué creen que es? Estofilococo. Podríamos decir que es un estafilococo porque si se dan cuenta así se ve como agrupada en este caso. Si no supiéramos, ¿qué decimos? Al ser redondos que son cocos Gram positivos. Cocos por la forma y al tener un color morado, entonces cocos Gram positivos. Uno con ya experiencia, como ustedes ya muy bien me contestaron en ese momento y vemos que tiene esa forma de agrupación como un racimo de uvas, se puede decir es un estafilococo, es Gram positivo. Siguiente paso es mirar por bioquímicas exactamente qué tipo de estafilococo es. Este que se ve aquí, alargadito, ¿qué creen que es? Obviamente eso se ve alargado, pero pues aquí se ven dónde inicia y dónde terminan las células. Aquí también vemos dónde inicia y dónde termina la otra. Bacilo Gram positivo. Muy bien, bacilos porque se ven como bastones y al tener un color morado es un bacilo Gram positivo. Este de acá, vean que hay bacilos grandototes y ahorita vamos a ver que hay bacilos chiquiticos. Depende también de la especie que estemos trabajando. Este de acá, ¿qué creen que es? El B. Bacilos Gram negativos. Sí, señor. Algunos se confunden que me ven eso como redondito, pero no. Son alargados, pero alargados cortos, son bacilos, y al tener un color rojo o rosado, es un bacilo Gram negativo. Aquí vemos cocos también de un tamaño mayor comparado con este. Al ser morado, es un coco Gram positivo. Ojo con esta imagen, si se dan cuenta son bien redonditos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces cuando hacemos análisis de levaduras, las levaduras a veces también se les hace tinción de Gram, no porque sean bacterias, ni porque tengan peptidoglicanos, sino que es una forma más fácil de poder identificar a las células de estas levaduras y me van a dar también un color morado, porque es el colorante principal. Eso no quiere decir que sea Gram positiva y generalmente la levadura es ovaladita, es grande pero ovaladita, se ven que son bien redonditas. Las levaduras son más bien ovaladitas, alargadas. Hasta ahí veríamos bacterias. Ahora nos vamos a referir a los hongos. Les contaba hace un momento que tenemos una subclasificación que depende de su reproducción, de la cantidad de células que la forman y también de la reproducción se puede ver ahí la diferencia. Entonces tenemos hongos superiores o zetas, son estos hongos de gran tamaño. Generalmente su función es que ellos me ayudan a descomponer rápidamente aquella estructura vegetal que tenga forma de protección. Si ustedes se acuerdan, hace un momento les contaba que tenemos tejidos de protección para plantas adultas, que la pared celular era muy gruesa, que tenía lignina, que tenía hemicelulosa y celulosa.
Los únicos seres vivos que son capaces de degradar eso son estos señores, los hongos de gran tamaño. Entonces, estos son los que nos van a ayudar a hacer esa biorremediación, a degradar todo el material vegetal. Los mohos o los hongos filamentosos, hongos son pluricelulares, aunque sean microscópicos, son pluricelulares. Tienen como estructura principal algo que se conocen como hifas, que ahorita vamos a ver una imagen que va a parecer que fuera como el tronco de un árbol, pero no es un tronco, está formado por diferentes células, por eso estoy dibujando aquí como lineecitas separadas porque son células diferentes. Y arriba tienen las esporas donde tienen la posibilidad de poderse reproducir. Entonces, estos mohos generalmente van a crecer sobre materia orgánica viva. Los vamos a encontrar en frutas, en el pan o en lugar donde haya también mucha humedad, aunque no haya vida, pero sí tengan algo de material con humedad, por ejemplo en las paredes. Eso es lo que tendríamos acá. Las levaduras, aunque son hongos, ellas son unicelulares, como las vemos aquí. Les contaba hace un momento que estas son más bien ovaladitas. Vean la que les contaba hace un momento, que son ovaladas. Y generalmente los seres humanos los estamos utilizando para la fermentación. La levadura que más se utiliza, por ejemplo, en la parte de alimentos es la Saccharomyces cerevisiae. Se utiliza en algunas partes para la producción de pan. En las panaderías es donde más se utiliza, en estas industrias para la producción de pan, o también la producción de bebidas alcohólicas. Se me olvidaba contarles que los mohos, hay algunos de ellos que utilizamos mucho en la biotecnología para producir, por ejemplo, antibióticos, para producir enzimas que me ayuden a detener plagas, para mejorar procesos en las industrias y en parte de medicamentos porque me ayudan a producir antibióticos. Por ejemplo, la penicilina sale de un hongo que se llama el penicilio. Entonces, microorganismos no son malos, tenemos que ver es aquellos que nos puedan brindar una mayor y mejor calidad de vida a los seres humanos y obviamente también a la naturaleza. Ya no podemos pensar en nosotros solos, sino como un ecosistema de cómo podemos ayudar a los demás. Aquí ya los vemos de forma microscópica, entonces nos vamos a enfocar tanto en las levaduras como en los hongos filamentosos. Les contaba hace un momento que se encontraban o en el pan o miren en las frutas. Este del pan se conoce como Rhizopus, así lo vemos macroscópicamente. Macroscópicamente es cuando lo vemos a simple vista. Vean el color, inicialmente es blanco y cuando empieza a madurar tiene este color verde grisáceo, es más gris que verde, pero es el color que toma. Y en el microscopio lo observaremos de esta forma, es este de acá. Este que vemos como un tallo no es un tallo, es una hifa. Son varias células que se están formando este órgano, es una hifa. Los hongos no forman tejidos. Los hongos lo que hacen son agrupaciones de células que les permite tener una funcionalidad. En este caso es el soporte, pero no es un tejido porque no están conectadas las unas con las otras, como pasa, por ejemplo, con las plantas, por el xilema y el flema. Aquí no pasa eso. Son células que cada una busca su propio alimento. ¿Y esto dónde lo encontramos? Las hifas en el interior del pan, en el interior de las fresas, y cuando ya han colonizado gran parte de este sustrato, de este alimento para nosotros, deben empezar a reproducirse. Y para eso forman estas esporas que, en el caso del Rhizopus, las forman esta bolsita. Son bacidoplasto, esto que está acá. Y esas esporas, como las vemos a simple vista, es esto que vemos de color gris en el pan o esto que vemos de color blanco en la fresa. Cuando vemos eso es porque ya el hongo está crecido en todo este sustrato, es decir, en todo el pan, y ya está preparado para ir a buscar otros alimentos. En el caso de la fresa es muy fácil que se contamine porque no tiene un tejido de protección. Ellas están ahí solitas
y están expuestas fácilmente. Es una fruta que tiene grandes cantidades de agua y pues contiene fructosa y otras vitaminas que le hacen que se pueda contaminar fácilmente. En este caso, el hongo de la fresa se conoce como botrytis. Es este que ustedes ven acá. ¿Cómo se ve en el microscopio? Ven aquí, está la hifa. Esta es una hifa septada. Septada significa que tiene esta división en la mitad. Aquí vemos, identificamos claramente dónde inicia y dónde termina una célula. Y vean cómo están diseñadas o cómo crecen sus esporas. Parece que fueran como florecitas y tuviera como varios racimos. Vean la diferencia con el Rhizopus. En el caso de los hongos no tenemos una clasificación por colores, sino básicamente tenemos que ver es la forma que ellos tienen microscópicamente y macroscópicamente para poderlo identificar. Las levaduras son unicelulares y para poderlas ver tiene que haber una gran cantidad de ellas. Básicamente necesitamos que tengan una buena cantidad de nutrientes y las condiciones de temperatura, de humedad necesarias para que crezcan. En el laboratorio utilizamos esto que se llama cajas de Petri. Lo que ustedes ven aquí transparente es un medio de cultivo que contiene sustancias para que ellas puedan alimentarse. Y si les damos la temperatura, el alimento y las condiciones para que puedan crecer, va a aparecer esto que se conoce como colonia. Y aquí hay por lo menos 1000 levaduras para que las podamos ver. Así se ven chiquiticas, hay por lo menos 1000 levaduras. Esta muestra la llevamos a una lámina y en el microscopio es que las vamos a poder visualizar. Pero macroscópicamente se van a ver así, son pequeñitas. Muy parecido a si crecen las bacterias también. Pero cuando las llevamos al microscopio es que vemos las diferencias. Estas dos imágenes de acá es de la misma levadura, que es la Saccharomyces que les contaba hace un momento. En esta imagen están en una tinción de Gram, no porque tenga peptidoglicano, lo que tienen los hongos es una sustancia que se conoce como quitina, también por esa diferencia en la pared celular es que no hacen parte del mismo reino, aparte de que tienen uno solo eucariotos y otro procariota, aquí también me diferencia la sustancia que compone su pared celular. ¿Qué ocurre? Las levaduras van a tener el color inicial de la tinción de Gram, que recuerden que es morado por el cristal violeta. Y en este caso están muertas porque cuando les pasamos el calor para fijarlas, pues matamos este material, a estas células, por eso van a estar estáticas. Vean que se ven bien ovaladitas, a diferencia de la imagen que les mostraba hace un momento de los cocos, que son bien redondos, ellas son ovaladas, y se reproducen de forma asexual a través de algo que se llama gemación. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en esta célula, en esta de acá, parece que fueron 8 que estuvieran pegadas a otros. Realmente lo que está ocurriendo ahí es algo que se llama gemación. Digamos que se puede asemejar a cómo crecen las papas criollas, que uno ve la papa y le va saliendo como otra papita chiquita al lado. Similar aparecen las levaduras. De la célula grande de la mamá se desprenden las chiquiticas. Aquí hay una y chiquitica, chiquitica aquí hay otra. Serían esas levaduras. Esta es otra forma de poderlas observar en el microscopio. Estas células sí están vivas porque no les di calor, simplemente les puse un colorante que en este caso es el azul de lactofenol. Lactofenol, en este caso, lo que va a hacer es, por el fenol, penetrarme la pared celular de estos hongos y el azul de algodón, que es el colorante que tiene base, va a darme un color azul a la pared celular para poderlas identificar. Profe, pero yo las veo verdes. Pues recuerden que tiene un fondo amarillo que es el que me da la lámpara del microscopio y por eso tal vez se alcanzan a ver como verdecitas, pero realmente el colorante es azul, de color azul. Las dos son levaduras, aquí están vivas. Si estuviéramos en el laboratorio, estos lo estaríamos viendo que se mueve de un lado al otro porque están vivas. Generalmente le ponemos una mezcla de agua con azúcar, que es lo que más consumen ellas, para que estén activas y las pudiéramos ver. En este tipo de coloración no podemos identificar, por ejemplo, si estaban en reproducción, si estaban en gemación, porque no se ve tan claramente la forma, pero sí podemos ver la viabilidad, es decir, si están vivas o no.
Tenemos las hifas, las esporas para recordar cómo se clasifican las células de los hongos de gran tamaño. Y ahora nos devolvemos entonces a nuestro informe de prácticas y la número 4, que es diversidad microbiana, van a encontrar solamente 2 columnas. En la primera, que es la imagen, vamos a encontrar 4 fotos de microorganismos. Recomendaciones, nuevamente, amplíen con el zoom, identifiquen por color y por forma. Entonces, recorderis, bacterias la pueden ver o rosadas o moradas. Bacterias se clasifican por esa coloración o por la forma, y con la forma, perdón, no es por, sino y. Tienen que clasificarlas según el color y la forma, si es un coco, si es un bacilo, un espirilo o un vibrio. Y los hongos los vamos a clasificar como hongos filamentosos, y los vemos de gran tamaño y los vemos con esta forma de hifa y sus esporas, sería ese filamentoso. Las levaduras las vemos solitas, y recuerden que el colorante que se le aplica a los hongos es azul de lactofenol, por lo tanto el color donde las vamos a encontrar es de color azul. ¿Qué deben colocar después de identificar qué tipo de microorganismo es? Simplemente una descripción. Estoy viendo un coco gram positivo, estoy viendo un coco gram negativo, estoy viendo una hifa, por lo tanto estoy hablando de un hongo filamentoso, o esto es una levadura. Es lo que deben de escribir, es bien sencillita esta parte. Y finalmente es contestar estas 5 preguntas acerca de la parte teórica de las bacterias. Esa sería nuestra práctica 4. ¿Preguntas? Les voy a ir compartiendo mientras me escriben si tienen preguntas, o abran el micrófono. Les voy a ir compartiendo la asistencia y el grupo de Skype por si no han ingresado, para que ahí, si hay preguntas, por favor me escriban por ese lado. Si la grabación, José Antonio, se demora más o menos 30, 40 minutos en salir, apenas la tenga, se las estaré enviando a través de